la próxima película de la semana, What Happened to Monday. Se parece ser que hemos decidido explotar nuestra membresía de Netflix hasta donde dé. O es otra exclusiva, al parecer. What Happened to Monday. ¿Qué le pasó al lunes? Al lunes, ¿no? Al lunes. No. Así se aclaro porque sí, es como el mexicano sabe grito de guerra, ¿no? Tiene su parte que ya aclararemos. Pero es al lunes. Pasemos a la película. Ya saben, la próxima semana discutimos esta película que les dijimos. Y ahora sí. Esta semana tocó Bird Box. A ciegas. Como le con puso Sandra Netflix. Bullock. Que me parece que es un mejor nombre que Bird Box. Porque la Bird Box no tiene ningún peso en la película, pero no entremos en detalles primero Todavía. sin spoilers. Pero yo creo que sí era buen nombre. ¿Bird Box? Sí. Y el tema es que traducir eso a Caja de Pájaros es una película, no porno. ¿De qué trata Bird Box? Bird Box. Es una película apocalíptica, ¿no? Donde algo sucede que empieza a acabar con la raza humana. Y como siempre, debe haber un grupo de... ahí tengo otra duda que estará para, ¿cómo dices que dijiste? ¿Superviviente o sobreviviente? Me parece que las dos son válidas. Pero... Ok, investiguemos. Un grupo de personas que supera o evita caer en la desgracia, que por hacer del destino quedan juntos, y ya sabes todo lo que implica, ¿no? La parte emocional. Pero tienes que... Ahí no hay problema con contar cuál es el suceso. De repente empieza a haber una especie de criatura, monstruo, ser divino, no se sabe qué es, en el cual si una persona lo ve, muere, ¿no? No muere. Bajo ciertas circunstancias. Suicida. Bueno. Lo obliga, lo hace suicidarse bajo distintas circunstancias, ¿no? Entonces, de la noche a la mañana aparece esta criatura o estas criaturas. Entonces la gente tiene que huir de eso. Yo le llamo el principio de Walking Dead. O sea, algo se esparce rápidamente en el mundo. Entonces, como si Walking Dead hubiera inventado eso. No, al final de cuentas es porque es lo que tengo más reciente. Parece ser un tema lejano para la protagonista, ¿no? Porque lo está viendo en las noticias hasta que llega a su ciudad, ¿no? Y es cuando ya les empieza a preocupar. Bueno, es una historia como dijiste, de supervivencia. Es como una especie de película de terror y suspenso. ¿Qué más podemos agregar antes de ir por eso? Está entretenida, es una película entretenida. Sí. Dado que este tipo de películas se pueden dar muchas licencias de no explicar las cosas, funciona bien. Realmente no te explican mucho, pero no esperas que te lo expliquen. No tendrían por qué. Ese género es muy bondadoso en ese sentido. Sí, al final porque nunca te dijeron de dónde vino y a dónde va, ¿no? O sea, no te explica de dónde vino ni cuál es su objetivo. Simplemente llegó. La película logra mantenerte enganchado. Tiene algunas inconsistencias como cualquier película. Sobre todo yo tengo mis problemas con el final. No sé tú. Pero... Sí, yo no quedé satisfecho con el final. Es un género que yo no veo mucho. Pero sí. Me parece que para el género es una buena película. No sé qué piensas tú. Está bien. Creo que supera el Palomera, ¿no? Está por encima del Palomera. Es disfrutable. Es una película que creo que sí logra el objetivo, ¿no? Te mantiene, como dices, enganchado. Porque incluso hay detallitos del personaje que te... Dices, al final ella es como desconectada, ¿no? Ella es una persona que no se conecta muy fácilmente con los demás. Y pareciera que que a pesar de la situación sigue sin hacerlo, ¿no? Pero después resulta que pues, el amor toca a su puerta de diferentes maneras y lo logra, ¿no? Se vuelve... Al final siempre lo hace. Siempre va buscando hacer las cosas por alguien más, ¿no? Que es la muestra de amor. La película parte de un concepto muy muy elemental, que es si lo ves mueres, ¿no? Que creo que todo el mundo lo ha pensado. Es el típico juego de niños de si te ven pierdes, si lo ves pierdes. Esa babosada que juegan en la secundaria de que si ves esto te pega. Pues es algo muy elemental, ¿no?
Es como la lava es piso, no puedes pisar. Y tu casa es la base, ¿no? Ajá. ¿Sabes? Mientras estés adentro y no estemos a la ventana, no pierdes, ¿no? Y por eso parte de algo muy elemental. No es ciencia nuclear, pero funciona. Y funciona porque yo creo que en la parte de los spoilers hay un concepto que supieron aplicar muy bien, que me parece interesante. Que lo que hacen es que invirtieron el concepto de fantasma y lo extrapolaron, pero si quieres en la parte de spoilers. Porque yo creo que podemos entrar ya a los spoilers, ¿no? Ok. Haciendo la aclaración. Bueno, 3, 2, 1. Recomendada antes de spoilers. Yo se las recomiendo mucho más si les gusta el género. Yo vi mucho mame en Twitter de que no estaba tan buena y no sé qué. A mí me pareció, te digo, buena. De las exclusivas que hemos visto hasta ahorita de Netflix, excluyendo Roma, me parece la mejor. Estoy hablando de Death Note, Triple Frontera, y esta es la tercera, ¿no? Sí, las pondré en ese orden, ¿no? Entonces, échenle un vistazo y ya después vengan acá para ver los spoilers que en 3 segundos empiezan. Ok. Spoilers. Te voy a explicar lo que más o menos... El concepto de fantasma a la inversa. Lo que hace la película es como para dar variedad. Seguramente lo que yo opino que el guionista pensó es cómo explotas el concepto de fantasma de una manera distinta. ¿Qué es un fantasma? Es un espíritu que está recluido en un espacio pequeño y el cual no representa ningún riesgo fuera de ese espacio. Como una casa embrujada. Ajá. Lo que hace esta película es invertirlo. Aquí el espíritu no puede entrar. Posee los exteriores y no puede entrar a los interiores. Es exactamente el opuesto de lo que concibe. Entonces, al crear este concepto, lo que él quiere, él pretende es hacer algo más terrorífico, porque un fantasma en cierta manera lo puedes evitar omitiendo sus espacios. Tiene un límite, y al final de cuentas, mientras estés tú lejos de su territorio, no hay manera que te afecte. Entonces él lo está extrapolando y lo está haciendo más tenebroso. Y ahora el atrapado eres tú. Ok. Ahora, hay un par de problemas con este concepto que me parece. Al principio de la película yo pensaba que esta criatura era una especie de Shinigami, que es como un dios de la muerte. Pero si fuera un dios de la muerte no sería tan ñango como para no poder atravesar una pared. Entonces descartaría inmediatamente eso. Entonces podemos asumir que es una especie de criatura que tiene cuerpo, es corpórea, porque no podría ser incorpórea. Si fuera incorpórea, una vez más atravesaría la pared. Yo ahí tengo una duda y justo creo que va con tu concepto. A final de cuentas no puede entrar a las casas y pide, y todo el mundo cierra las ventanas para que no lo veas a través de la ventana. Al final el tema es no lo veas. Pero si abro la puerta, ¿se puede meter? Sí. Yo no lo vi en ningún momento eso reflejado. Pues no se mete tan rápido, pero aún asumiría que sí, porque no tendría por qué. Pero estás asumiendo. O sea, mi pregunta sería, si abro la puerta, ¿se mete? Entiendo que tenían la puerta cerrada para no ver hacia afuera y que no estuviera él bailando. ¿Pero qué lo limitaría a entrar? Esa es mi pregunta. No tiene sentido. Pero al final había ventanas rotas que tapaban con algo. Si no hay una... Pero él tiene ciertas dimensiones, no puede entrar por ahí. Pero es que al final... Bueno, no es cierto, no al final. Te habla de que cada quien ve una cosa distinta. Sí tiene cuerpo porque mueve las plantas. Sí, podemos asumir que es corpórea. Eso lo podemos asumir por lo que se nos dice. Pero no los puede tocar. Ah, no, porque también mueve el coche. Sí, mueve el coche. Pero ¿por qué no matarlos? ¿Por qué no rascarle a la pintura del coche? No tiene la capacidad. Entonces, hay varias cosas que puedes plantear. Es difícil de creer, porque pasaron 5 años. Que hayan sobrevivido 5 años con 2 bebés. Además de eso, es difícil que no hayan sometido a la criatura. Porque, puede pasar. Estamos en un mundo en el que ya existen drones. No hay ni siquiera que ver a la criatura, que le disparan a todo lo que se mueva. Y considerando que el coche los detecta con el sensor de movimiento, el dron sin problemas podría dispararle a la criatura. Entonces, militar, asumiríamos entonces que es inmune a las balas. Sí. O que primero atacó a los gobiernos para evitar ese problema. Bueno, yo ahí sí acepto que me estoy viendo muy meticuloso, pero
habría maneras de derrotar a la criatura bajo el concepto que nos están diciendo. A lo que voy es, sí es cierto que el género te permite dejar muchas cosas abiertas y no explicar, pero a la vez yo siento que el creador se confió mucho y dejó demasiados hilos. Sí, no definió bien a su criatura. Porque cuando lo ves así, te está diciendo, mi criatura es muy poderosa, pero a la vez es como muy inútil en algunas cosas. Te digo, al final de cuentas había ventanas rotas. ¿Qué le costaba meter la manita y abrir la ventana completa, no? Pero bueno, ella es como, a lo mejor a ustedes no le entienden. Que además yo creo que más que... La historia funciona. Sí, pero si te fijas, al principio lo tratan como si fuera un virus. Que se va expandiendo. Es algo que a mí me molesta un poco. Porque hablan de que en Europa está el asunto, están las noticias, y de repente llega a América. Pero sigue en Europa. Pero sabes, no es la misma persona. No, hay varios. También puedes concluir que hay varias criaturas. Además, como tú dices, llegaron en un si fuera una sería omnipresente. Y en cuanto abrieran la puerta entraría. Es correcto. Pero no es omnipresente. Son varias criaturas. Es algo que también puedes deducir. Lleva semanas y se cree que es un virus. Uh-huh. En 25 minutos, nuestros protagonistas pueden concluir que es una criatura que al verla te causa el suicidio. ¿Cómo? Es imposible. Nadie tendría ese razonamiento. ¿Pero por qué? Porque pues su hermana no era suicida y era una persona muy feliz. Nadie. Y mi esposa te quiso ayudar y era ni la persona más brillante llegaría a ese razonamiento. Luego, cuando están en el súper y tienen los pájaros, y de repente empiezan a gritar y los pájaros se ponen locos. Pues los pájaros se ponen locos porque están gritando. Y ella conecta inmediatamente que los pájaros se ponen locos cuando es criatura. ¿Cómo alguien llegaría a esa conclusión? Tuvo que haber pasado más de una vez, sí. ¿No? O sea, cuando estuviera en la calle y pasó. Hacen conclusiones muy rápidas. Sí. Y muy acertadas para ser tan rápidas. Es muy, muy fácil. Tenían 2 horas para meter todo, ¿no? Licencia. Son de las cositas que me asustaron. En realidad la película me gustó. A mí antes, siguiendo con los hechos que me parecen complicados. ¿Cómo sobrevivieron con 2 bebés? 5 años. Bueno, con 2 niños pequeños. Claramente quien escribió eso no tiene hijos. No hay manera de que sobrevivan en esas condiciones con 2 niños. 2 pequeños. O sea, a lo mejor más grandecitos sí. Pero con 2 bebés puede ser muy cabrón. Son bien complicados de alimentar cuando son pequeños. Cualquier cosa los puede matar, güey. Pero tienen el supermercado. ¿Cuánto tiempo les pudo durar? ¿Un supermercado? Güey, ¿a 2 personas? ¿La gasolina para llegar? Ahora, recuerda que también están estas células de loquitos que son afectados. Que eso también me molestó. A mí también. Porque era como, pues vamos, lo hace para tener otro tipo de villano, ¿no? Como si fuera un videojuego. Algo que sí puede traspasar esa barrera que ellos mismos se impusieron. Pero entonces te lo venden como los que son, yo entendí como que los que son malos de corazón son los que te transforman y no se suicidan. ¿Yo sabes cómo lo caché? Como alguien que tiene un problema mental. Ok. Más que malos de corazón, era gente con un problema mental. Una disfunción. Y son de esas cosas que yo creo que hubiera estado mejor que no estuvieran. Porque en lugar de aportarle... Le restaron suspenso al asunto. Porque la película funciona muy bien. Entiende bien el concepto que explotó y que generó la película de Tiburón. Muchas veces genera más tensión el no ver la criatura que verla todo el tiempo en pantalla. Entonces la historia funciona bien en ese aspecto. Pero ese tipo de cosas que hemos dicho son las que no terminan de pulir. Y el final me parece que es muy malo. Viendo el final, ¿desde qué punto? Desde que se voltea el río. Rápidos. O sea, desde que se voltea. Como tú dices, es imposible que hubieran empezado los rápidos. Si mucha gente viendo no puede, se estampa, imagínate sin ver, ¿no? Es absurdo. Y lo que más me molestó es la conclusión. De entrada yo ya había pensado que era absurdo que fueran tan estúpidos caminando así. Dije, 5 años han tenido. Y gente que se queda ciega en menos de 1 año y ya puede caminar con el bastón y ya están bien cabrones, porque ellos no han podido. ¿Por qué? Porque nos estaban ahorrando la sorpresa de los ciegos al final, claro. ¿No? Entonces llega y están los ciegos y tienen su lugar y ellos no les pueden hacer nada porque son ciegos. Ok, están ahí. Y ahora
de que Eso no es un final, eso no es una solución. Están en el mismo problema. A mí me dio la impresión. Y te lo venden como que ya son felices, los niños van a jugar. Están en el mismo cagadero de siempre. Por eso te decía que es una especie como de The Walking Dead. O sea, cuando van buscando la solución al problema y se fueron a meter a otro. Me suena que es un final tan abierto para darle una segunda pero que vuelta. lo dejen abierto, pero casi te ponen musiquita de himno a la alegría. Le faltó el arcoíris salir, ¿no? Ese no es un final conclusivo. ¿Cómo pueden mantener todo eso andando? Tienen 5 años con ese problema. ¿Cómo han sostenido a tanta gente? Sí, porque más se ve que tienen ahí un huertito pedorro. Pero por mucho que tengan su huerto. Ahora, si los monstruos estos controlan a los loquitos o a los malos de corazón, ¿por qué no los mandas? ¿No? Yo hubieras armado tu ejército de loquitos para tumbar esa puerta. Sí. Porque además, otra vez, vamos al punto. Abren la puerta, se meten, cierran rápido. Salvación por mí, por todos mis amigos. ¿No? No hay manera de que ese final no se sostiene. ¿Qué es lo más triste? Es más, yo no entiendo bueno, sí entiendo. Lo peor de la película tienen que vender. Porque al final, una película donde gana el malo siempre te deja con esa sensación, ¿no? De mal sabor de boca al promedio. ¿Por qué no hacer donde en verdad gana el malo? Donde en verdad ganó el monstruo. Aquí pudo haber sido la oportunidad. Al final. Y luego ahí se encuentra la doctora. No, está muy mal. Por eso digo que al final creo que hay como una historia paralela, ¿no? O sea, o viene la historia de la doctora, o viene una continuación con la doctora donde te van a contar qué hizo ella para sobrevivir. No lo sé. Me dejaron la puerta muy abierta. Ahora, antes de que pasemos por recusiones de tiempo, vamos a empezar a cerrar. Yo discutía la película con mi esposa y le decía, justo a lo que dices, hagas lo que hagas, sobrevivas el tiempo que sobrevivas, no tienes la capacidad de resolver el desmadre que se generó, punto. O sea, vives encerrado por 5 años y así seguirá por los siglos de los siglos hasta que se te acabe la comida o cometas la pendejada de ver el sol, ¿no? De querer tomar un rayito de sol y sorpresa. ¿Neta vale la pena sobrevivir tanto tiempo para eso? O sea, ya no puedes hacer tu vida como la que conoces. Ya no existe lo que tú conocías. Puede haber gente que sí, y sobre todo con los niños, ya. Pero no sé, yo no sé si sería de los que ya, la verdad, abramos la puerta. Además que qué conveniente que 5 años, bueno, no, ahí al final ya no se ve, pero ¿cuánto tiempo les duró la electricidad a los primeros? ¿Y cuánto tiempo? No sé, pero sí parece que mucho. Te digo, la gasolina. Es insostenible ir al súper y regresar con un tanque de gasolina por más de una semana. O más de, voy a decir, 5 vueltas. Ey. Además, sin ver. Por mucho que te has perdido el camino, güey. Pero ahí sí tienen inconsistencias, sin duda, la película. No deja de ser entretenida. Es lo que tienes que obviar algunas cosas para que funcione. Y me acuerdo mucho de un comentario que hiciste de Death Note alguna vez, ¿no? Del anime, perdón. Uh-huh. Donde decías que si hubieran hecho cierta acción, se acaba el problema desde el principio. Tienes que obviar esa parte para que funcione todo lo demás. Exactamente. O algún día si quieren la discusión. Pero hay una cosa de Death Note que se pudo haber acabado en el capítulo 7. Que en la película sí la hacen, ¿no? Y no lo quise decir para no quemar el anime, ¿no? Pero son cosas que a lo mejor muy quisquiosas de alguien que trata de ver la historia, ¿no? Yo por eso veo las películas, y todas en general, sin analizarlas mientras suceden. Lo hago hasta después. O sea, porque yo voy con la idea al cine de pasar un buen rato, no de irme a quejar de eso no se puede, ¿no? Eso lo hago ya que hablo con quien vi la película, que discuto con alguien más. Entonces, yo creo que la película cumple. ¿Sabes qué me pareció lo más estúpido? ¿Para qué cargan con la pistola y disparan así? No tiene sentido alguno. Si sirven las balas, guárdalas para cuando venga, como tú dices, un loquito y le da. Pero disparan así. No, pues ¿cuándo le vas a dar, mija? Lo que pasa es que creo que te transmiten. Eso lo hacen para transmitirte la angustia que supuestamente estás sintiendo de que quiere acabar con eso. Y luego que comente que se cae y los niños así. Hay un susto, hay una parte donde
cuando se separa de los niños. Es la que te digo. Que camina. Y corte A, se empieza a mover todo alrededor de la niña. Y el siguiente es el clásico ¡bu! Que es ella, ¿no? Viene, parece ser que la van a jalar. Y es Sandra Bullock salvando a la niña de lo que sea que la está persiguiendo, ¿no? Cerremos entonces. ¿Te gustó? ¿Perdón? Sí, me parece que es buena. Cumple. Pero no pasa. ¿Cómo estamos calificando sin números? Tú estás calificando con números. Yo le doy un 8. Un 8. Yo digo que es una película regular. Yo le doy un 8. Regular, sólida. Porque Triple Frontera había dicho regular o mala. Esta sí es regular, sólida. Y creo que sí es algo que si tienes tiempo, vela. Estás detenida, ponle atención. Hay 2-3 cosillas que obviamente no te van a gustar, pero ninguna película te va a gustar al 100, ¿no? Entonces despidamos What Happened to Monday. Véanla por favor para que también se puedan quejar con nosotros. ¿Qué le pasó al lunes? Que además fue sugerencia esa película. Sí, en los comentarios del video pasado nos sugirieron esa. Vamos a hacerlo. Insisto, parece que vamos a acabar con todo el catálogo de Netflix antes de irnos a algún otro medio. Amazon Prime está en pláticas con nosotros para ver si cambiamos. Y Blim también. Pero Blim nos está pidiendo que veamos Rebelde. Pero bueno, despidamos. Cerremos. Gracias por la atención. Hasta luego. Estamos